En la Isla del Silencio, un refugio oculto por brumas ancestrales y envuelto en una mística que solo los habitantes de Zazu comprenden, el Capitán Tormenta y su leal Paolo permanecen atrincherados. Han sellado el portal que conecta la isla con el mundo exterior, un acto desesperado para protegerse del caos que se despliega más allá de las brumas. Los pocos Zazu que sobrevivieron al ataque de los piratas se han reunido en torno a su líder, asustados pero decididos, dispuestos a resistir al precio que sea, mientras en la isla todos aguardan, fuera de sus costas, una amenaza sin igual acecha. Afuera, el Capitán Rawlings, un humano traidor y repugnante que se hace llamar el Negro Rawlings, encabeza una rebelión de piratas renegados y está al mando de un ejército temible, los Eternos. Estos son piratas malditos que en su codicia se aventuraron alguna vez en busca de los tesoros del Capitán Tormenta, creyendo que el verdadero premio era el oro acumulado en las profundidades de la isla. Pero Tormenta, en su despiadada inteligencia, los convirtió en esclavos eternos, condenándolos a trabajar en las minas de Cohen, un mineral perlado y sagrado, cuyo brillo nacarado es el verdadero tesoro de la isla y el secreto mejor guardado de los Zazu. Desconociendo la verdadera importancia del Cohen, los piratas creen que la isla esconde una fortuna de oro, y no saben que el Cohen otorga poderes inimaginables y sirve como la fuente de la magia que cubre la isla en nieblas eternas. Durante generaciones, los esclavos eternos han trabajado en silencio y oscuridad, extrayendo el mineral bajo la mirada implacable de Tormenta. El Cohen fortalece a los Zazu, y en su composición se esconde el poder de la inmortalidad. Los Eternos, ciegos en su castigo, desconocen que su trabajo fortalece a su propio captor. Pero ahora, bajo el liderazgo de Rawlings, los Eternos empiezan a recordar la libertad que una vez tuvieron, guiados por su odio hacia el Capitán Tormenta y manipulados por las promesas de Rawlings, marchan hacia la isla como una horda imparable, con una determinación y odio alimentados por siglos de servidumbre. Sin embargo, su paso lento y sus cuerpos desgastados delatan la maldición que les corroe. Son espectros vivos atrapados entre la vida y la muerte, sin descanso ni paz. El Capitán Tormenta, observando desde la niebla, sabe que esta será la batalla final por el dominio de la Isla del Silencio. Él y Paolo, su astuto estratega, planean defender el Cohen a toda costa. Pero mientras el ejército enemigo avanza, Tormenta reflexiona sobre el precio de su victoria, sabiendo que, aunque logre repeler a Rawlings y a sus Eternos, la verdadera paz para los Zazu no se alcanzará mientras la codicia humana siga respirando al otro lado del portal. El tiempo apremia. Los Eternos marchan, y la Isla del Silencio se convierte en el último baluarte de una civilización olvidada, en donde los secretos más oscuros y poderosos del océano serán defendidos por su último guardián. El Capitán Tormenta contempla desde la bruma, sumido en una duda corrosiva que no ha sentido en siglos. Los Eternos avanzan, liderados por el despreciable Capitán Rawlings, sus antiguos cuerpos llenos de odio y una determinación que ningún humano libre podría igualar. Tormenta sabe que, con una palabra, podría despojar a los Eternos de su inmortalidad y, en el acto, verlos caer como hojas secas al suelo. Muchos de ellos llevan siglos en pie, con cuerpos agotados y rostros marchitos, sostenidos solo por la magia de Zazu. Un solo gesto de Tormenta, y todos ellos se convertirían en polvo. Pero esa decisión no es tan simple como parece. Los Eternos, aunque ahora le traicionan, han sido la columna vertebral de su dominio y de la propia Isla del Silencio. Son ellos los que han trabajado en las minas de Cohen, extrayendo el mineral sagrado que sustenta la magia de los Zazu y fortalece su reino.
Con cada golpe de pico, los Eternos han protegido a su pueblo de una vida de trabajo y esfuerzo. Generación tras generación, los Zazu se han acostumbrado a una vida de ocio y de gloria, observando con desprecio el sacrificio de los esclavos eternos, que atrapados por la maldición de Tormenta, soportan todo por ellos. La realidad es evidente para el Capitán Tormenta. Si despoja a los Eternos de su inmortalidad, los Zazu deberán regresar a las minas. No solo implicaría una nueva carga para su pueblo, sino que podría desencadenar una rebelión interna. Los Zazu no conocen otra vida que la de la opulencia y el poder, y se han vuelto arrogantes, orgullosos y ciegos ante el sacrificio de los esclavos eternos. Volver al trabajo manual sería una humillación, una carga impensable. Incluso Paolo, su fiel aliado humano, ha advertido a Tormenta de la delicada situación. Su propio pueblo podría volverse en su contra si siente que el precio de mantener la paz se convierte en un yugo para ellos. El Capitán Tormenta aprieta los puños, sintiendo la carga de los siglos y la herencia de su pueblo en sus hombros. Observa los rostros de los Eternos, desgarrados entre el odio y la desesperación, y sabe que, al liberarles de su inmortalidad, estaría destruyendo una herramienta crucial de su poder, pero al mismo tiempo comprende que mantenerlos en su servidumbre indefinida perpetuaría la traición que los Zazu cometieron contra ellos y alimentaría aún más el odio que amenaza con consumar su destrucción. Así, en la penumbra de la Isla del Silencio, el Capitán Tormenta debe tomar una decisión crucial: sacrificar a los Eternos para preservar el estilo de vida de los Zazu y enfrentar el posible descontento de su pueblo, o liberar a los esclavos y arriesgarse a perder el poder y el Kohen, la única fuente de su magia. Mientras el enemigo se acerca, Tormenta siente el peso de los siglos de traición y gloria sobre él, y por primera vez, la duda le estremece. El Capitán Tormenta observó, de pie sobre la roca más alta de la Isla del Silencio, cómo el horizonte se cubría de nubes oscuras y densas. Su corazón latía al ritmo de la furia que había desatado, una tormenta como nunca antes vista. Canalizando el poder ancestral del Kohen, el mineral sagrado que había dado fuerza a los Zazu durante generaciones, sus manos vibraban con energía pura. Tormenta había decidido, al fin, acabar con el negro Rawlings de una vez por todas. Con un gesto furioso, lanzó un grito al cielo, un comando que hizo retumbar las aguas. Los vientos aullaron, las olas se elevaron como monstruos enfurecidos, y un relámpago cegador surcó el cielo, iluminando las oscuras aguas alrededor del barco de Rawlings. La tormenta se desató con tal violencia que los enemigos, atrapados en la tormenta, fueron destrozados en pedazos. Los gritos de los piratas se ahogaron por el rugido del viento y el estruendo del mar. Las velas fueron rasgadas como si fueran de papel, los mástiles se partieron como ramas secas, y los renegados, incapaces de navegar entre las aguas furiosas, fueron arrastrados por el océano. El poder del Kohen estaba fluyendo a través de Tormenta con tal intensidad que por un momento su cuerpo parecía ser uno con la tormenta misma. En medio del caos, desatado por la furia de Tormenta, cuando los océanos rugían y el cielo se partía en relámpagos cegadores, una figura desconocida apareció entre la bruma. Una presencia inexplicable, que parecía emanar de la propia Tormenta, deslumbró por un instante la visión de Tormenta. Era una criatura que desbordaba poder y un antiguo resplandor que parecía venir de tiempos inmemoriales. Un ser en su fase larval, con la apariencia de un lagarto azul vibrante, con ojos grandes, de un color negro profundo como el vacío entre las estrellas. Su cuerpo era pequeño, casi frágil, pero irradiaba un aura tan antigua que el propio mar pareció callarse ante su presencia. El bebé Kaelar,
hijo del dios Cagelar, surgió en medio de la tormenta con una majestuosidad aterradora. Tormenta, por un instante, sintió una presión sobre su pecho, como si la tormenta misma estuviera respondiendo a la aparición de la criatura. El Caelar brillaba con un resplandor iridiscente, una mezcla de azul celeste y plata, como si una energía primordial fluyera a través de su cuerpo. Aunque aún era joven, su presencia era innegable. Su poder, un recordatorio del dominio absoluto que los Cael'jar tenían sobre el cosmos y el tiempo mismo. El capitán sintió el peso de la historia aplastando su ser, el recuerdo de lo que había hecho al destruir a Cagel'jar. Su victoria había sido en apariencia definitiva, pero había olvidado que su enemigo, el antiguo dios, no estaba completamente muerto. Cagel'jar había dejado un legado, una descendencia, un ser destinado a desafiarlo. El bebé Cael'jar, sin emitir un sonido, alzó su pequeño cuerpo en el aire. Sus ojos profundos, cargados de sabiduría ancestral, fijaron su mirada directamente en Tormenta. En ese instante, el capitán sintió el mismo terror que había sentido cuando la ira de Cagel'jar lo había tomado por sorpresa. Este ser era su condena, el testigo del sacrificio que había cometido. El Cael'jar levantó su cabeza hacia el cielo tormentoso y en ese preciso momento los vientos y las olas se calmaron. Un resplandor púrpura como un rayo cósmico se lanzó desde la criatura hacia el horizonte. El poder de los Cael'jar resonó, invocando antiguos secretos, alterando la propia naturaleza de la tormenta. La criatura, aún inmadura, comenzaba a absorber la esencia de la tormenta misma. Tormenta, sabiendo que su control sobre el Kohen ya no era suficiente, apretó los dientes con furia, comprendiendo que la confrontación con el Cael'jar podría ser más devastadora que cualquier batalla que hubiera librado en su vida. La isla, el mar, todo lo que conocía, estaba al borde de un cambio monumental. La lucha por el poder sobre la isla estaba lejos de haber terminado. La visión de aquel ser, tan primitivo como el mismo océano y tan antiguo como las estrellas, le recordó al capitán Tormenta la fragilidad de su dominio. Aunque había logrado desterrar a su enemigo, su legado estaba vivo y su venganza sería inminente. Este no es un final, pensó Tormenta mirando al Caelar, cuya presencia se expandía como un eco interminable en la tormenta. Es el comienzo. A su lado, Paolo, el fiel compañero de Tormenta, le miraba con ojos graves. «Capitán», dijo en voz baja, «si esta batalla tiene alguna esperanza de terminar en nuestro favor, sabes lo que debes hacer. Los Eternos, debes liberarlos». Tormenta tragó saliva, comprendiendo el sacrificio que implicaba. Su maldición había sido el sello de su poder durante siglos, manteniéndolos como soldados eternos a su servicio, forzándolos a extraer el Kohen que alimentaba la magia de los Zazu. Sin ellos, sus recursos se agotarían. Su reino, construido sobre la inmortalidad esclavizada, ya no podría sostenerse. Sin embargo, en ese momento, en la isla del silencio, bajo el acecho de enemigos y la mirada implacable del bebé Cael'jar, Tormenta comprendió que ya no había alternativa. Tormenta alzó su brazo, invocando una energía oscura y densa, tejida con la maldición que él mismo había colocado sobre los Eternos hace siglos. Su voz resonó con un peso que parecía desgarrar el propio aire. Eternos, en nombre de los Zazu y del poder del Kohen, hoy les concedo la libertad. Una ráfaga de energía antigua cruzó el aire como una descarga eléctrica, zumbando en un destello blanco y azulado que envolvió a cada Eterno. Los renegados observaron, confundidos, mientras los Eternos empezaban a temblar y a emitir gritos ahogados. Uno a uno, los guerreros que alguna vez fueron humanos comenzaron a envejecer rápidamente. Su piel, pálida y seca, se deshacía en polvo. Sus huesos,
sometidos a la maldición por tanto tiempo, se quebraban y caían al suelo. En cuestión de segundos, aquellos temibles guerreros inmortales se transformaron en meras cenizas, y un eco de sus voces se perdió en el viento, apagándose como una vela en medio de la tormenta. Rawlings y sus piratas observaban, incrédulos. El ejército imbatible que tanto temían había sido reducido a nada en un abrir y cerrar de ojos. El mismo Rawlings no pudo evitar retroceder un paso, sorprendido y sin palabras, mientras el aire se llenaba de partículas de ceniza que parecían oscurecer el ambiente. En ese preciso momento, el bebé Kyle Har, con su mirada imperturbable y brillante, avanzó un paso. Su piel azulada y luminosa resplandecía con una energía primigenia, la misma que había forjado la isla y que ahora parecía desafiar tanto a los piratas como al propio Tormenta. Rawlings, quien nunca antes había sentido una verdadera intimidación, sintió cómo el miedo comenzaba a aferrarse a su interior al ver la presencia de esta criatura. Sin perder un segundo, Tormenta, aún agotado por el acto de liberar a los Eternos, miró al bebé Kyle Har con una mezcla de respeto y desafío. Sabía que esta criatura representaba un poder que él jamás podría dominar y que en su inocente apariencia larvaria descansaba la voluntad y la fuerza de un dios ancestral. Los piratas permanecieron estáticos, esperando la reacción del pequeño Kyle Har, como si intuyeran que esa criatura sería la clave para decidir el destino de todos en la isla. Rawlings, consciente de la mirada observadora del Kyle Har, comprendió que cualquier acción podría desatar una respuesta devastadora. Fue entonces cuando, con un movimiento lento, el bebé Kyle Har alzó su cabeza hacia el cielo y emitió un sonido bajo, gutural, una vibración profunda que parecía conectarse con las entrañas de la isla misma. El suelo tembló bajo sus pies y una energía enraizada en lo más profundo de la tierra comenzó a agitarse. Todos, incluso Tormenta, sintieron cómo la isla misma parecía responder a la criatura, como si reconociera la presencia de un antiguo rey. La criatura, en su inocencia y poder ancestral, había reclamado la isla del silencio como suya. Ahora era una cuestión de tiempo hasta que decidiera quién, si es que alguien, sería digno de permanecer en su dominio. Después de liberar a los Eternos y quebrar la antigua maldición de la isla, Tormenta sintió que el equilibrio de fuerzas en el universo había cambiado. Los poderes místicos que contenían su propio linaje ancestral comenzaron a despertarse, exigiendo un precio. La isla misma, impregnada de la energía y los secretos de sus antepasados, no podía soportar la esencia indomable de Tormenta sin reclamar su pago. De pronto, los cielos se oscurecieron y las aguas que rodeaban la isla se agitaron. Un vórtice se formó en el mar, extendiéndose como una enorme espiral oscura que parecía tener vida propia. Tormenta intentó luchar contra el poder invisible que tiraba de él, pero pronto entendió que esta fuerza provenía de un lugar más profundo, un lugar que llevaba en su sangre. «Tus raíces te reclaman, Tormenta», susurró la voz de sus ancestros en su mente. «Las profundidades de los océanos, donde tus antepasados construyeron su imperio, te esperan». Con una última mirada desafiante hacia el Kyle Har y Rawlings, que observaban desde la orilla, Tormenta gritó una maldición, jurando que su exilio no sería eterno. «Regresaré», prometió, su voz resonando como el trueno, «y construiré un nuevo imperio en las profundidades, más poderoso que cualquier cosa que el mundo haya visto». El vórtice se cerró sobre él, y las aguas lo tragaron en un instante, arrastrándolo hacia las profundidades del océano. Descendió sin resistencia, cada vez más profundo, hasta llegar a las oscuras y olvidadas ruinas de lo que alguna vez fue el imperio de sus ancestros. En ese lugar, aún se sentía la energía de aquellos que habían dominado las aguas antes de su tiempo. Allí, en las sombras de las ciudades sumergidas, Tormenta fue recibido como el último heredero de una antigua estirpe.
Cuando Rawlings y su tripulación comprendieron que el tesoro de la isla no era oro ni joyas, sino el misterioso mineral Cohen que podía prolongar la vida y otorgar habilidades sobrenaturales, tomaron una decisión. Este tesoro era demasiado peligroso para el mundo exterior. Decidieron no revelar el secreto y, después de una última mirada a la isla, comenzaron a preparar su partida. Paolo, a quien ofrecieron acompañarlos, permaneció en silencio. Finalmente, Paolo negó con la cabeza. «No puedo dejar la isla», explicó, mirando hacia las minas de Cohen. «Sin este lugar, no sobreviviría. Aquí encontré mi propósito, aunque sea entre los susurros y las sombras de un poder antiguo. Aquí es donde pertenezco». Rawlings, consciente de la lealtad y el sacrificio de Paolo, aceptó su decisión con respeto. Le dejó algunos víveres y herramientas, junto con un pequeño amuleto que había encontrado en las ruinas, una especie de símbolo de protección de los ancestros de Tormenta. «Espero que este te mantenga a salvo, viejo amigo», dijo Rawlings, apretándole el hombro. La tripulación subió a su barco, dejando atrás la isla del silencio y sus secretos. Rawlings prometió nunca revelar la verdad sobre el Cohen y su poder, y se juró no volver jamás a esas costas malditas. Mientras el barco de Rawlings se perdía en el horizonte, Paolo, el bebé Kael'thar y los Zazu se quedaron en la isla. Los Zazu, conscientes de la promesa y el potencial del niño, lo acogieron y decidieron instruirlo en las viejas tradiciones de la isla, enseñándole a respetar el equilibrio entre el poder y la naturaleza. Con el tiempo, el bebé Kael'thar creció bajo la protección de Paolo y la vigilancia de los Zazu. Él se convertiría en un guardián de la isla, honrando el legado de sus ancestros y manteniendo el equilibrio con el Cohen, evitando los excesos que llevaron a la maldición de los Eternos. A medida que pasaban los años, la isla quedó cada vez más aislada, perdida en la historia y el mito. Se convirtió en una tierra legendaria que algunos decían estar custodiada por un poderoso joven guardián, protegido por una tribu leal y con un enigmático protector anciano, Paolo. Juntos vigilarían el poder del Cohen, recordando que su existencia debía permanecer en el silencio, pues en manos equivocadas destruiría el mundo. Así, la isla del silencio, con sus secretos y peligros, quedó protegida y olvidada, un mito que solo pocos se atreverían a buscar y menos aún a encontrar. En las profundidades, Tormenta se convirtió en una leyenda aún más oscura. Pasaron años y su influencia comenzó a sentirse de nuevo. Criaturas abisales y monstruos olvidados respondían a su llamado, y en los rincones oscuros del mar, las aguas susurraban su nombre con temor. Tormenta no había sido destruido, sino desterrado. Desde su reino en el abismo, comenzó a reunir fuerzas, a aliarse con los terrores de las profundidades y a planear su regreso. Su juramento resonaba en las profundidades. Algún día emergería de nuevo, no como un exiliado, sino como un conquistador que traería el caos y el poder de las profundidades para reclamar todo lo que creía suyo.